Saludos chicos, hoy día lo que vamos a ver es la maratón que se escogió del tema ganador para el curso de biología para los que van a postular al área A, que serían en la miscelánea tipo de eco, que son van a ser preguntas un poco combinadas, describiendo un poco la teoría de las respuestas, para que ustedes tengan el concepto principal y cuando venga alguna pregunta de su examen de admisión, ustedes lo puedan relacionar. Muy bien, vamos con la primera pregunta que nos va a decir. Pedro ha notado que desde hace un mes ya no le sienta bien consumir leche. Después de consumir un lácteo siente un gran malestar digestivo. Por ello decide ir al médico. Si Pedro quisiera ahondar en la naturaleza de su malestar, o sea, indagar, investigar por qué le está pasando eso, ¿en qué rama de las ciencias biológicas estaría el fundamento para explicar dicho malestar? Muy bien, chicos, acá estamos hablando ya de qué es lo que le pasa a Pedro, o sea, que estamos viendo que no está funcionando bien la enzima lactasa. No está funcionando bien la enzima lactasa. Entonces, como no está funcionando bien la enzima lactasa, que es la encargada de ¿qué? De poder degradar a la lactosa. Degrada a la lactosa para obtener los siguientes productos. Que se obtiene es lo que sería, por ejemplo, la galactosa, degradarla en galactosa y en glucosa. Entonces dice, si Pedro quisiera ahondar en la naturaleza de su malestar, ¿en qué rama de la ciencia biológica estaría el fundamento para explicar dicho malestar? Nosotros estamos hablando de la lactasa, estamos hablando que es una enzima y donde normalmente nosotros hacemos análisis de enzimas que son proteínas o también, por ejemplo, de este tipo de moléculas orgánicas, estaríamos refiriéndonos a qué. No puede ser etología, ¿por qué? Porque la etología estudia el comportamiento de los animales en su hábitat natural. Entonces, la etología es el comportamiento de un ser vivo. Muy bien. La genética ya sabemos que es el estudio de la herencia. Se encarga del estudio de la herencia. Muy bien. La anatomía se encarga del estudio. Bueno, si hablamos nosotros, por ejemplo, de anatomía humana, sería de el estudio relacionado a ese tipo de ser vivo, o sea, cómo es su estructura. Entonces, nosotros hablamos de el estudio de estructural. Muy bien. Si nosotros hablamos de histología, estaríamos haciendo referencia a los tejidos. Histología estaríamos haciendo referencia a tejidos. Mientras que la parte bioquímica, chicos, la parte bioquímica, nosotros en bioquímica vemos lo que sería el estudio de la composición molecular de los seres vivos. Entonces acá hablemos de la composición química de seres vivos. Ahí está, nosotros estamos viendo la composición química de los seres vivos. Y al hablar de que Pedro no puede consumir bien el lácteo porque va a sentir un gran malestar digestivo, esto es lo que provoca, por ejemplo, que aquellas bacterias que tienen el trabajo de poder conllevar al incorrecto funcionamiento de la lactasa, ellas se encargan de eliminar la lactosa. ¿Y cómo lo eliminan? Por diversos procesos que nosotros vamos siempre a tener en cuenta. Pero la lactasa es aquella enzima que va a degradar la lactosa. Pero si no está funcionando, entonces estamos viendo una enzima. Aquella enzima lo vamos a tener en cuenta al nivel bioquímico. Entonces nuestra respuesta sería la letra E, bioquímica. Muy bien, pasamos a la siguiente preguntita. Pasamos a la siguiente pregunta, que es hacer referencia al tema de las características
de los seres vivos. Se referencia a la característica de los seres vivos. Muy bien. Nos dice, los seres vivos reúnen un grupo de características que los distinguen de la materia no viva. Al respecto, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marca la alternativa correspondiente. Primero tenemos, nos dice, los organismos pluricelulares crecen solo aumentando el número celular. No. Los organismos pluricelulares, aparte de crecer aumentan el tamaño celular también. Y no solo eso, sino también van a aumentar el número de células. Aumentan el número de células. Entonces no solamente es que van a aumentar el número de células, sino también estas van a incrementar su tamaño. Es muy diferente, por ejemplo, a los organismos unicelulares, que lo único que hacen es aumentar su tamaño. En cambio, los organismos pluricelulares sí pueden hacer eso. Muy bien, entonces la primera que vamos a tener no va a ser falsa, porque solamente nos dice la palabra solo. Entonces hay que tener siempre cuidado con esas palabritas. La siguiente dice, la reproducción consiste en producir nuevos individuos de diferentes especies. No necesariamente, porque recuerden que en el caso de la reproducción vamos a tener dos puntos importantes. En el caso de la reproducción tenemos la reproducción asexual y la reproducción sexual. En el caso de la reproducción asexual, chicos, no va a haber cambio en el descendiente. O sea, el descendiente va a ser igual al progenitor. Va a ser en las mismas características, va a ser igual al progenitor. Mientras que en la reproducción sexual sí va a haber una variabilidad. Va a haber una variabilidad genética. Porque acá está participando dos individuos. Acá hay participación de dos individuos. Y al ver participación de dos individuos va a haber una recombinación genética que se va a expresar en el descendiente. Entonces, ¿la reproducción consiste en producir nuevos individuos de diferentes especies? No. Es falso. Los ribosomas y cromosomas son ejemplos de complejos supramoleculares. Hay que recordar a qué nosotros nos referimos con complejos supramoleculares. Los complejos supramoleculares, vamos a reducir un poco más, ahí está. Los niveles de organización, vamos a tener el nivel molecular. En el nivel molecular, chicos, nosotros vamos a tener a las moléculas inorgánicas. Aparte de luego tener las moléculas inorgánicas, también tenemos al nivel macromolecular. Y tenemos también el nivel supramolecular. Ahí está. Muy bien. Entonces, acá tenemos como característica importante moléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono, etc. En el nivel macromolecular ya tenemos las moléculas orgánicas, propiamente dicho, sean proteínas, lípidos, etc. En el nivel supramolecular nosotros estaríamos haciendo mención a ya prácticamente organelas celulares. ¿Qué es lo que encontramos en las células? Ribosomas, cromosomas, lisosomas, etc. Entonces ahí nosotros estamos hablando cada vez de niveles de estructuras ya un poco más complejas. Luego el nivel supramolecular ya sigue lo que concierne al nivel biológico, que sería el nivel celular. Profe, ¿por qué el nivel celular es el nivel biológico? Porque hay que recordar, chicos, que hay organismos que son solamente una célula. ¿Quién es un organismo que solamente sea una célula nada más? Vamos a tener las bacterias. Las bacterias, chicos, las bacterias cumplen un doble rol. Pertenecer al nivel celular y también pertenecen al nivel organismo, al igual que los protozoarios.
Entonces siempre recuerden esto, bacterias y protozoarios van a pertenecer al nivel celular o al nivel individuo u organismo. Entonces la última sí sería verdadera. Nuestra clave, nuestra linda clave sería la letra C. Muy bien. Seguimos con fuerza, vamos con la pregunta número 3. Nos dice, observe la siguiente molécula lipídica y deduzca qué función puede cumplir. Muy bien, chicos, acá estamos hablando ya de la parte de biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas van a tener una característica particular. Hay 4 biomoléculas orgánicas principales. Tenemos los carbohidratos, o también llamados glúcidos. Tenemos los lípidos, que son las grasas. Tenemos las proteínas. Y también tenemos a los ácidos nucleicos. Haciendo referencia a los lípidos, chicos, características primordiales de los lípidos es que están conformados por principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunas ocasiones también vamos a poder ver la presencia de nitrógeno y fósforo. En algunas ocasiones. El monómero de los lípidos serían los ácidos grasos, pero no en todos. Esto no se cumple en los ácidos grasos. La parte, de los lípidos, por ejemplo, no saponificables. Los lípidos no saponificables no contienen ácidos grasos en su estructura. Entonces, solamente los lípidos saponificables contienen ácidos grasos. ¿Cuál es el enlace que une a dichas moléculas? Es el enlace éster. Enlace éster. Muy bien. ¿Cuál es el grupo funcional que va a tener los lípidos? Su grupo funcional. Tenemos acá el grupo funcional. Es el grupo carboxilo. ¿Cómo es el grupo carboxilo, profe? Acá lo vamos a describir cómo es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo tiene este tipo de representación, COOH. Ese es el grupo funcional que van a tener los lípidos. Entonces, lo que estamos observando acá, chicos, en esta imagen, lo que estamos observando aquí, es un fosfolípido. ¿Cuál es la característica primordial de los fosfolípidos? Los fosfolípidos forman parte de la membrana de la célula. ¿Qué parte? Parte estructural. Parte estructural. Porque la membrana de la célula, que lo vamos a poner, la membrana de la célula, en su biomasa seca, o como se le dice también peso seco, contiene la siguiente proporción de biomoléculas. El 50% aproximadamente es de proteínas. El 40% aproximadamente es de lípidos. Y los lípidos los que más resaltan son los fosfolípidos y el colesterol. Y el otro 10% aproximadamente pertenece a los glúcidos, o sea, a los carbohidratos. Entonces, esta es la distribución promedio que se tiene de la biomasa seca de la membrana de la célula. Entonces, ¿qué tenemos como característica primordial? La característica que se observa en la siguiente molécula lipídica es una función estructural. Una función estructural. Muy bien. Punto importante, chicos. Recordar los tipos de lípidos que tenemos, los principales, fosfolípidos. ¿Cómo está compuesto, profe, los fosfolípidos? Fosfolípido está compuesto por 2 ácidos grasos más un glicerol. A diferencia de los triglicéridos. Los triglicéridos está conformado por 3 ácidos grasos más un glicerol. Entonces acá vamos a poner la conformación. 2 ácidos grasos más un glicerol. Recuerden que los triglicéridos son los lípidos de reserva. Muy bien. Seguimos avanzando, chicos. Seguimos avanzando. La siguiente pregunta nos dice: Juan no puede metabolizar la sacarosa, por lo que es muy probable que no tenga la enzima maltasa o la tenga alterada. Acá, por ejemplo, aquí es la maltasa. Acá es la maltasa.
La maltosa, perdón. Ahí está. Muy bien, Juan no puede metabolizar la maltosa, por lo que es muy probable que no tenga la enzima maltasa o la tenga alterada. Sin embargo, sí puede metabolizar otros carbohidratos. Por ello, se puede decir que dicha persona no podría obtener como un producto. Hay que recordar la conformación de los glúcidos, pero primero hay que recordar qué son los glúcidos como una parte introductoria. Los glúcidos, chicos, para ir recordando, los glúcidos también son biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas van a estar conformadas solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno como estructura principal. Son los más abundantes de la naturaleza. Más abundantes de la naturaleza. Específicamente, ¿quiénes? Los polisacáridos. Más abundantes en la naturaleza. Muy bien. Específicamente los polisacáridos. Muy bien. Luego tenemos también el monómero. Los monómeros o la unidad base que va a tener los glúcidos se denominan los monosacáridos. Los monosacáridos. También que vamos a tener el enlace que permite la unión de monosacáridos presenta enlace glucosídico. ¿Qué es lo que hace este enlace? Este enlace, chicos, permite la unión de dos monosacáridos. Pero, ¿qué pasa? El primer monosacárido se une el carbono 1 del primer monosacárido con el carbono 2, 3 o 4 del segundo monosacárido. Del segundo monosacárido. Ahí está. Del segundo monosacárido. Ahí está. Entonces, eso es lo que permite la unión del enlace glucosídico. ¿Cuáles son los principales glúcidos que vamos a tener en cuenta? Los principales glúcidos que nosotros vamos a tener en cuenta son la glucosa, la fructosa y la galactosa como los monosacáridos. En el caso de los disacáridos, que es lo que estamos viendo en la pregunta, son aquellos que ya están conformados por dos monosacáridos. Entonces, los disacáridos tenemos a quién? Tenemos a la maltosa, tenemos a quien sería también la sacarosa y tendríamos a quién? Tendremos a la lactosa. Ahí está. Entonces, esas son nuestras características que veríamos de los disacáridos. La maltosa es la unión de glucosa más glucosa. La sacarosa es la unión de ¿qué? De glucosa también, chicos. Recuerden que todo se tiene parte a la glucosa. Tendría parte glucosa más, en caso de la sacarosa, fructosa. Glucosa más fructosa. Y en el caso de la lactosa sería glucosa más galactosa. Entonces la pregunta nos dice, chicos, Juan no puede metabolizar la maltosa, por lo que es muy probable que no tenga la enzima maltasa o la tenga alterada. Sin embargo, sí puede metabolizar otros carbohidratos. O sea, lo que compone a la maltosa no lo puede metabolizar. Entonces, se deduce que dicha persona no podría obtener como un producto a quién? A la glucosa. No podría obtener como producto a la glucosa. Muy bien. Porque hay que recordar que la maltosa está conformada por glucosa más glucosa. Muy bien. Seguimos. Muy bien, nos dice ahora la siguiente pregunta, chicos. En el laboratorio de virología de cierta facultad se ha descrito acertadamente que un virus bacteriano transfiere a la bacteria. Acá el tipo de infección que dan los virus hacia las bacterias es por medio de, vamos acá, tener la transducción. ¿Qué es lo que permite? Permite
acercarse a la célula y la célula va a mandar un receptor de señal. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? El virus comienza a acoplarse. ¿Cuáles son los virus que normalmente se insertan a las bacterias? Son los virus, los famosos virus bacteriófagos, que tienen esta estructura similar que les dicen los virus también con patitas, le dicen. Virus con patitas. Porque recuerden que estas estructuras que son como patas se le llaman fibrillas. Es una continuación de las fibras o también del, por así decirlo, de la base del pedúnculo que mantiene a la estructura que resguarda el ADN. Acá es donde se resguarda lo que sería el ADN o el material genético que va a tener dicho virus. ¿Cuál es la cobertura que tiene? Es la protección, porque recuerden que este es el material genético, pero tiene una protección. Esta protección se llama la cápside. Esta es la cápside. Y esta cápside está conformado, es una estructura proteica. ¿Cuáles son las unidades de esta estructura proteica? Se denominan capsómeros. Ahí está, tenemos la presencia de capsómeros que conforman la cápside, que es dicha estructura que va a proteger al material genético de este bacteriófago. Entonces, ¿qué es lo que hace este bacteriófago? Va a transferir su material genético hacia la bacteria. ¿Para qué? Para que este material genético pueda lograr lo que es la síntesis de proteínas virales para que puedan replicarse, porque la idea de los virus es la replicación, esa es su finalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a transferir a la bacteria? ADN. Eso es lo que va a transferir. Muy bien. Esto acá vamos a poner, este es un bacteriófago. Ahí está, un bacteriófago. Muy bien. Seguimos, chicos. Otra pregunta nos dice: al observar una muestra al microscopio electrónico, se ven células de aproximadamente 1 a 2 micras de diámetro, con un ácido desoxirribonucleico circular y abundantes ribosomas en el interior citoplasmático. ¿A qué tipo de organismo corresponden las células observadas? Entonces vamos acá a mencionar diferencias entre la célula eucariota y la célula procariota. Entonces la célula, acá vamos a tener la célula eucariota y acá vamos a tener en parte a la célula procariota. Acá ponemos célula procariota. Muy bien. Aquí tenemos que la célula eucariota es la más reciente, por así decirlo. Es la menos antigua. Mientras que la célula procariota es la más primitiva. Otra característica importante que vamos a tener de la célula eucariota es que se encuentra en organismos a partir de protozoarios. Protozoarios hasta animales. Mientras que en el caso de las células procariotas solamente está conformada por las bacterias. Muy bien, vamos con el tamaño, chicos. El tamaño de la célula eucariota es desde las 10 micras hasta las 100 micras. Cosa que en el caso de las células procariotas su tamaño varía de entre 0,3 hasta 10 micras. Esa es una característica muy importante en el tamaño de las células procariotas. En cuanto al material genético, acá tenemos el ADN, se encuentra dentro del núcleo. O sea, está protegido. Mientras que en el caso de las células procariotas, nosotros vamos a tener ADN circular. ADN circular, que es también conocido como cromosoma circular único.
Acá lo vamos a poner, es un cromosoma circular único. Muy bien, es un cromosoma circular y se encuentra a nivel del citoplasma. Otra característica importante que tenemos de las células eucariotas es la abundancia de organelas. Organelas, como por ejemplo tipos de organelas que va a presentar. Vamos a tener por ejemplo los peroxisomas, que se encargan de purificar a la célula. Se va a encargar de desintoxicación. Ahora, vamos a tener también a los lisosomas. Los lisosomas se encargan de la digestión celular. ¿Gracias a qué? Gracias a que poseen unas enzimas hidrolíticas. Y esas enzimas hidrolíticas permiten la degradación de las partículas que ingresan a la célula. Igual que los peroxisomas también tienen enzimas que permiten la degradación del peróxido de hidrógeno, por ejemplo, en oxígeno y agua. Muy bien. ¿Qué tipos de organelas más vamos a encontrar? Por ejemplo, también ribosomas. Ahora, chicos, en el caso, por ejemplo, los ribosomas, que también lo va a presentar la célula procariota, hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. El tamaño. En el caso de los ribosomas de las células procariotas, son mucho más pequeños, por lo cual el tiempo de ensamblaje que les va a llevar es más corto. Por eso se dicen ribosomas 70S. Mientras que en el caso de los ribosomas de las células eucariotas, al demorarse en ensamblarse, requieren un poco más de tiempo y por eso se le denomina ribosomas 80S. A ver, acá vamos a retroceder un poco más. Ahí está. Se le denomina ribosomas 80S. Ahí está. Ese es en el caso de los ribosomas. Recuerden que los ribosomas es el sitio donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Muy bien. Entonces acá tenemos características importantes y diferencias entre la célula eucariota y la célula procariota. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería nuestra alternativa? Que nos dice que es un tamaño muy pequeño y solamente posee ribosomas. Un punto importante, chicos. Célula procariota no contiene citoesqueleto, mientras que la célula eucariota sí contiene. Ahora, nos pueden hacer preguntas así. Organela membranosa. La célula procariota no tiene organela membranosa. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque los ribosomas no son organelas membranosas. No tienen membrana. A diferencia de las demás organelas, como por ejemplo podemos ver en los peroxisomas, que sí tienen una membrana. Cuidado bastante siempre con eso, chicos. Muy bien. Entonces la alternativa sería la A. Estamos hablando de una célula procariota. Seguimos, chicos, con las preguntitas. Y vamos con la parte ahora de biología molecular. Nos dicen, para que finalmente se obtenga la proteína formada, previamente debe ocurrir un proceso por el cual se sintetizan moléculas de ARN, tomando como molde segmentos de ADN, participando la enzima ARN polimerasa y obteniéndose un ARN monocatenario. Este proceso se llama, hay que hacer el proceso de descripción completo, chicos. Primero tenemos en el dogma central de la biología molecular, tenemos el proceso de replicación. Que luego, después de darse el proceso de replicación, se va a dar el caso de la transcripción. Luego del caso de la transcripción, vamos a tener el proceso de la traducción. Muy bien. ¿Qué es entonces el proceso o dichos procesos? Vamos a ver. En el caso de la replicación conlleva la transcripción y este mismo conlleva la traducción. Pero ¿qué son cada uno de ellos? Entonces cada uno de ellos vamos a describir. La replicación, chicos, es la síntesis de ADN. Síntesis ADN. ¿A partir de qué? A partir de otro ADN como molde. Mientras que la transcripción es la síntesis de ARN. ¿Quién se usa de molde? Una cadena de ADN. Y la traducción, chicos, es síntesis de proteínas. Muy bien.
Acá participan diversas enzimas, tanto en la etapa de la replicación como también en la etapa de la transcripción y la traducción. Pero en el caso, por ejemplo, de la transcripción también puede haber un proceso inverso. Puede haber un proceso inverso que se llama la transcripción inversa. La transcripción inversa. ¿Qué quiere decir la transcripción inversa? A partir de ARN se puede sintetizar una cadena nueva y formar su ADN. ¿Esto quién lo realiza? Esto lo van a realizar los virus para poder acoplar su material genético, que sería ARN, al material genético de la célula para poder producir las proteínas virales. Muy bien, entonces la pregunta nos dice, ¿para qué finalmente se obtenga la proteína formada? Previamente debe ocurrir un proceso por el cual se sintetizan moléculas de ARN tomando como molde segmentos de ADN. Ahí está. Participando la enzima ARN polimerasa. La enzima ARN polimerasa se encarga de ir agregando los ribonucleótidos a la nueva cadena de ARN. ¿Qué ARN surge acá? ARN mensajero. El ARN mensajero es el que surge en la transcripción. ¿Cómo se llama este proceso? Y justo lo que acabamos de mencionar hace poquito es la transcripción. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. Nos dice, cuando una célula requiere sintetizar algunas proteínas, deberán transcribir su ADN a ARN, y este último, luego de madurar, se decodificará y permitirá la síntesis de la proteína. Pero, ¿qué pasa si en todos estos procesos se inhibiera a la ARN polimerasa? Justo como estamos viendo en la pregunta anterior. Si se bloquea la ARN polimerasa, ¿qué es lo que se estaría bloqueando en general? Se estaría bloqueando la síntesis del ARN. Y si se bloquea la síntesis de ARN, luego no va a poder dar el proceso de traducción. Entonces nuestra clave acá en esa pregunta sería la C. No se daría la síntesis de ARN, justo con el esquema que habíamos mencionado anteriormente. Muy bien. Seguimos entonces con las preguntas. Y vamos con la parte de genética. Nos dice, la acondroplasia es una forma de enanismo debida a un gen dominante A, mientras que el albinismo es la capacidad de producir melanina debido a un gen recesivo B. Vamos a cambiar. Un hombre doble heterocigoto que es acondroplásico y de pigmentación normal se casa con una mujer de talla normal y albina. ¿Qué porcentaje de la descendencia se espera que hereden la condición de albinos? Muy bien, chicos. Primero vamos a describir los genotipos. Recuerden que los genotipos es la secuencia de características que determina un gen, a diferencia de fenotipo. Fenotipo que es características externas. Muy bien. Entonces, esto que estamos viendo acá, la acondroplasia, la forma de enanismo, eso sería ya una característica externa. Estaríamos viendo una característica fenotípica. Entonces, primero vamos a describir los genotipos. Genotipo, en este caso, del hombre. El genotipo nos dice que los alelos es gen A y el alelo B. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Nos dice que el hombre es doble heterocigoto. Como la enfermedad de la acondroplasia es dominante, entonces es un heterocigoto. A mayúscula, A minúscula. Y en el caso dice tiene pigmentación normal, entonces B mayúscula, B minúscula. Acá que estamos viendo problemas ya de hibridismo. Dos caracteres. La segregación independiente de la segunda ley de Mendel. El genotipo de la mujer. Acá tenemos el genotipo de la mujer. En el caso de la mujer nos dice que es una mujer de talla normal. O sea, si es talla normal, ¿qué nos estaría haciendo referencia? Nos estaría haciendo referencia a que es recesiva. Ahí está, talla normal recesiva y albina. Como es albina y la enfermedad se pronuncia también por un alelo recesivo, entonces este sería el genotipo de la mujer. Una vez, chicos, que ya tenemos nuestros genotipos, ¿qué hacemos? Hacemos el cuadro de Punnett.
Vamos acá a hacer el cuadrito de Punnett, entonces, que nos va a permitir ver la relación que va a haber entre los descendientes. Pero van a ver que no es trabajar de la manera tan prolongada. Recuerden que como están en un examen de admisión tienen que ser rápidos. Entonces vamos a distribuir los alelos del varón en la zona vertical. Acá vamos a hacer una zona vertical y una zona horizontal. Entonces acá ponemos, por ejemplo, hacemos... ¿Cómo distribuimos, profe, los alelos? Hacemos lo que sería la distribución de la multiplicidad. AB, AB y así. Y esto lo distribuimos en la parte vertical. Tendríamos acá, vamos a ponerlo por acá, AB mayúscula, AB minúscula. Tendríamos acá lo que sería A minúscula B y acá. Ahí está. Miren, ya hemos distribuido los alelos, o bueno, el genotipo, parte del genotipo del varón. Ahora vamos acá con el de la mujer, que igual sería el mismo procedimiento. AB. Ahí está. Ya lo hemos distribuido. Ya ahí hemos completado. Profe, ¿por qué solamente lo pone una vez? Porque miren, chicos, acá es AB, acá nuevamente sería AB, acá nuevamente sería B y acá nuevamente sería B. Entonces, como ven, se va a repetir. Entonces, como estoy en un examen de admisión, tengo que ser lo más rápido posible y conciso. Entonces, no voy a poder tomarme el tiempo de trabajar con todos porque no va a ser necesario. Solamente yo tengo que ver las distribuciones nada más y las proporciones. Una vez que ustedes vean las distribuciones y las proporciones, van a poder ser fácil, trabajar fácil esa parte. Muy bien, acá por ejemplo seguimos avanzando. Ahí está, vamos a hacer la distribución y ahí está. Ahí está, muy bien. Entonces acá tenemos, realizamos el cruce. ¿Cómo es el cruce, profe? Solamente juntamos las letras del mismo tipo con las separadas de las del otro tipo. Por ejemplo, A mayúscula, minúscula, entonces A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Trabajamos esta forma vertical primero. Otra vez A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Acá A minúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Acá nuevamente A minúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Y si, chicos, como ven que esto de acá todo se repite, o sea que eso también se va a repetir, esa secuencia también se va a repetir. Ah, ya, profe, entonces así ya me ahorro tiempo de avanzar todo, claro. Así ustedes se van ahorrando tiempo en pleno examen, que es lo que más queremos. Queremos ahorrar tiempo y que la respuesta esté correcta también. Entonces, nos dice, ¿qué porcentaje de la descendencia se espera que hereden la condición de albinos? Recuerden que vemos los alelos. Tenemos que recordar acá los alelos. Vamos a ponerlo por acá. El A mayúscula significa acondroplasia. Y la B minúscula significa que va a ser albino. Entonces tenemos que ver los que tengan homocigosis, la homocigosis recesiva en el gen B, o sea, en el gen del albinismo. Entonces chequeamos. Por ejemplo, acá encontramos uno, lo vamos a marcar. Acá encontramos uno y acá encontramos otro. Profe, pero no sería el último. Chicos, recuerden, nos dicen la condición de albinos, no nos dicen que sea solo albinos. Cuidado siempre con esa palabrita. No nos dicen que sean solo albinos. O sea, nos dicen que tengan la condición de albino. O sea, puede tener una talla normal y puede ser albino. Puede tener la acondroplasia y también puede ser albino. Igual se cuentan. Entonces, ¿qué características acá vamos a tener? Tenemos 2 de 4. 2 de 4. Igual acá también se va a repetir. Se va a repetir acá, se va a repetir acá, se va a repetir acá, acá también. Por lo tanto, chicos, nosotros en total, ¿cuántas posibilidades de descendientes tenemos? 16 posibilidades. 16 posibles descendientes. De los cuales 8 van a salir albinos. 8 van a salir
La probabilidad es que 8 salgan albinos. Ahora, pues, salen albinos, pero ya a mí no me importaría si salen, por ejemplo, con acondroplasia o de talla normal. A mí lo que me están pidiendo, ¿cuál sería la condición de que salgan albinos? Entonces la condición serían que de los 16 posibles descendientes, 8 van a salir albinos. Por ende, ese 8 que representa la mitad. Y la mitad que sería el 50%. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Seguimos avanzando con todo el power, chicos, para el gran día, que es el día de mañana, para los del área A y para los que van a medicina el día domingo. Recuerden que los de medicina van a tener exámenes separados, tipo 1 y el tipo 2. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, en la herencia intermedia el fenotipo de los individuos heterocigotos es diferente al de los homocigotos, mientras que en la dominancia completa los individuos heterocigotos y homocigotos dominantes presentan el mismo fenotipo. La explicación es que en la herencia intermedia hay que recalcar dos puntos importantes, chicos. La herencia intermedia, vamos a poner esto de aquí. La herencia intermedia y la codominancia también. Vamos a recalcar acá la codominancia. Muy bien, en el caso de la herencia intermedia, chicos, también es denominado dominancia incompleta. También se denomina dominancia incompleta. ¿Y por qué? Porque acá no existe alelo dominante. No existe un alelo dominante. Entonces, al no existir un alelo dominante, ambos alelos expresan un carácter intermedio. Se expresa un carácter intermedio, que no es ni uno ni el otro. Entonces, ¿qué expresan? Una característica intermedia. Es como decir la combinación de ambos. Por ejemplo, la mezcla de flores blancas con rojas. ¿Qué nos va a salir? Rosadas. En cambio, una codominancia, chicos, también no existe un alelo dominante. No existe alelo dominante. ¿Por qué? Porque ambos alelos se expresan. Ambos alelos se expresan. Por ejemplo, el caso de las terneras, por ejemplo con vaca blanca, el otro es de color negro, y que sale la descendencia moteada, blanca con manchas negras. Ahí, por ejemplo, hay una codominancia, porque se están presentando ambos alelos, no hay alelo recesivo. O sea, la característica importante de la herencia intermedia de la codominancia es que no se presenta un alelo recesivo. Entonces nuestra respuesta de la pregunta sería: ambos alelos presentan dominancia incompleta. Muy bien. Vamos con la siguiente preguntita, chicos. Y acá vamos ya con el tema de evolución. Nos dice, un estudiante le preguntó a su profesor de biología por qué algunas personas tienen menos vello corporal. El profesor devolvió la pregunta pidiendo al alumno que buscara una posible justificación. Entonces el aprendiz respondió que esto probablemente sucede porque las personas no necesitan vellos o pelos para mantenerse abrigadas, pues hay prendas que pueden cumplir esta función. El maestro, al escuchar esta respuesta, puede utilizarla para ejemplificar la idea evolutiva de... Aquí nos está diciendo, chicos, que al usar, significa que si usar, por ejemplo, abrigo, estaría obligando a que disminuya los vellos corporales. Yo utilizo algo,
yo utilizo algo externo, un carácter externo, es una característica, es algo que me va a cuidar del frío, es un carácter externo, un carácter pero no netamente propiamente dicho de la misma persona, sino de la descripción. O sea, por ejemplo, esa persona usa abrigo, esa persona no usa abrigo, entonces tenemos acá un carácter externo. Un carácter externo yo comienzo a utilizar abrigo, por ende mi descendencia no va a tener o va a tener menos vello corporal. ¿Por qué? Porque mi abrigo, que yo estoy obteniéndolo, me cuida del frío, entonces mi descendencia va a heredar la característica del abrigo. ¿A qué idea se asemeja? A la idea de Lamarck. ¿Qué nos decía Lamarck? Nos decía Lamarck la teoría del uso y el desuso. Lamarck nos hacía mención de las jirafas. Hay que recordar las características de las jirafas. Lamarck nos decía que había un solo tipo de jirafa. La jirafa extendía su cuello para alcanzar el alimento. Y eso fue a medida que los jirafas de cuello corto comenzaron a alargar el cuello. Por eso se brindó la teoría del uso y desuso. Los órganos que son más utilizados, que están en constante funcionamiento, tienen un mayor desarrollo, mientras que en el caso de los órganos que pierden su funcionalidad o que no se están utilizando, prácticamente van a ser inactivos. A esos órganos se le llama órganos en desuso o vestigiales, que han perdido su funcionalidad. Entonces, esta pregunta nos hace referencia a la alternativa A. Lamarck es posible relacionarlo con la hipótesis del uso y desuso de las partes. Porque nos está diciendo que si utilizamos un abrigo, por ende, las otras estructuras de nuestro cuerpo van a ir desapareciendo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, chicos. Nos dice, ¿cuál es la información que corresponde a la teoría de Darwin sobre la evolución? Primero hay que recordar la teoría de Darwin, los puntos claves que tenemos de esa teoría. La teoría de Darwin nos permite conocer la selección natural. La selección natural. ¿Qué nos decía Darwin de las jirafas? Que existían ya jirafas de cuello largo. Jirafas de cuello largo y cuello corto. Entonces, ¿quiénes sobrevivieron? Las jirafas de cuello largo. ¿Por qué? Porque tuvieron la mayor facilidad de poder alcanzar los alimentos. O sea, ¿qué es lo que hubo acá? Una adaptación, una mejor adaptación. Entonces acá se trata de la supervivencia del más apto. O sea, de aquel ser vivo que se adapte más al entorno que se encuentra. Esa es la supervivencia del más apto. Acá, ¿qué nos demostraba? La variabilidad genética. Esas características del que más sobrevive es el que tiene los mejores genes. El que sobrevive es el que está con los mejores genes adecuados para dicho entorno. Entonces, nuestra respuesta, chicos, de la pregunta que cuál la información corresponde a la teoría de Darwin sobre la evolución sería: la teoría de evolución por selección natural explica los cambios y adaptaciones evolutivas. Nuestra alternativa sería la letra B.
Muy bien, vamos con otra pregunta, chicos. Seguimos con el tema de evolución. Ahora pruebas evolutivas. Nos dice, las enzimas pancreáticas tienen pequeñas variaciones de aminoácidos entre las especies de primates más cercanas. La enzima digestiva X en los humanos presenta 130 aminoácidos. En el chimpancé presenta 128 aminoácidos y en los gorilas 110 aminoácidos. De acuerdo con lo descrito, hay mayor parentesco evolutivo entre las enzimas de humanos y chimpancés. ¿Qué tipo de evidencia se ha empleado? O sea, ¿cómo nosotros, chicos, podemos evidenciar que 130 aminoácidos hay en el caso de los seres humanos y en el caso del chimpancé 120 aminoácidos? ¿Cómo podemos hacer este tipo de comparación? ¿Gracias a qué tipo de prueba? Tenemos distintos tipos de pruebas. Primero, las pruebas anatómicas. Las pruebas anatómicas, chicos, van a hacer referencia a qué. Las pruebas anatómicas hacen referencia a las estructuras que encontramos. O sea, estructuras tanto homólogas como análogas. Entonces vemos una anatomía comparada. Comparamos las estructuras de los especímenes que encontramos. También las pruebas paleontológicas. Cuando hablamos de pruebas paleontológicas, hacemos referencia a los registros fósiles. Pruebas genéticas, hacemos referencia a la herencia, al código de los genes que se han ido transmitiendo a través de los descendientes. Vamos a poner aquí. Ahí está. Muy bien. Tenemos también el caso de las pruebas biogeográficas. Las pruebas biogeográficas nos indican que las especies, qué parentesco tienen en los distintos tipos de hábitats. Si han estado en hábitats o en áreas alejadas, no va a haber un parentesco entre ellos. Pero si han estado, se han encontrado sus registros en áreas cercanas, entonces sí va a haber un registro, un parentesco evolutivo. Y también tenemos las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas son análisis ya de la composición química que se encuentra en estudios que pueden ser recientes. Por ejemplo, se puede estudiar el secuenciamiento de, por ejemplo, lípidos, o por ejemplo, como acá se está viendo, de proteínas, o también de qué glúcidos o qué polisacáridos o carbohidratos encontramos. Entonces son análisis de la composición química de dichos seres vivos. Y las pruebas moleculares es cuando nosotros ya hacemos referencia a estudios de comparación de ADN. ¿Qué se compara? Se compara la secuencia de bases nitrogenadas. Muy bien. Entonces, chicos, nuestras alternativas de la pregunta sería la prueba bioquímica comparada. Muy bien. Seguimos avanzando. Y vamos a la parte ahora de los reinos. Pero para ser más preciso, vamos con uno de los más recurrentes, que es el reino animal. Muy bien. Nos dice, en el ambiente marino existen animales que carecen de tejidos, pero presentan células especializadas en forma de collar que les permite la captura del alimento. A pesar de esta simplicidad estructural, estos organismos aportan al ecosistema, ya que, muy bien, estamos hablando de los poríferos. Es uno de los phylums principales del reino animal. Entonces, acá, ¿qué características tenemos? Primero, que son animales que pertenecen al subreino de los parazoos, que son aquellos los parazoos que no tienen todavía tejidos verdaderos, no tienen tejidos formados. También ellos están conformados por células. Sus células cumplen sus funciones y eso es lo que les permite sobrevivir. Las células cumplen las funciones, tienen una locomoción variable. En la fase larva
en larva son nadadores, larva natatoria. Pero en la fase adulta son sésiles, adultos sésiles, o sea que permanece fijo en un sustrato. Muy bien. Ahora, características también importantes que vamos a tener de los poríferos es que lo vamos a encontrar también, como ya se había mencionado, en ambientes acuáticos. En ambientes acuáticos. Esa es una característica muy importante que tenemos de los poríferos. Ahora, ¿cuál es la importancia que dan los poríferos al capturar sus alimentos? Ellos tienen unas células especializadas en dicha generación de corrientes. Ellos generan corrientes que permiten atrapar los nutrientes que se encuentran a nivel del agua. Esas células son los famosos coanocitos. Estos coanocitos son células flageladas. Esos flagelos permiten la generación de corrientes. Células flageladas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia que ellos se alimenten de nutrientes que se encuentren a nivel del agua? Lo que van a hacer es limpiar. Van a limpiar el ecosistema acuático porque lo van a liberar de nutrientes. Lo van a ir liberando de nutrientes. Entonces, ese es uno de los importantes características y desempeño ecológico que van a tener las esponjas de mar o los poríferos. Muy bien. Seguimos avanzando. Y vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, un estudiante explora términos como turbelarios, céstodos, gusanos planos y vermes planos, que abarcan animales con modos de vida tanto libre como parásitos. Identifica el enunciado incorrecto respecto a esta descripción. Acá estamos hablando, en primer lugar, chicos, características del filum Platelmintos. Muy bien. ¿Qué características primordiales vamos a tener de dichos ejemplares? Primero, que son conocidos como los gusanos planos. Son conocidos como los gusanos planos. Ellos ya son triblásticos, que quiere decir que poseen las tres capas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Son todavía protostomados. Los únicos que son deuterostomados son a partir de los equinodermos hasta también a los vertebrados o los cordados. Muy bien, son protostomados. O sea, ¿qué quiere decir? Que el blastoporo primero da origen a la boca y luego da el ano. En cambio, los deuterostomados, el blastoporo primero origina el ano y luego la boca. Muy bien, son protostomados. Otra característica importante es que ya poseen algunos sistemas, como por ejemplo sistema digestivo. En el caso de algunos, nada más, porque hay algunos que van a carecer de sistema digestivo, como por ejemplo los céstodos. Los céstodos son las tenias. Es por eso que ellos absorben los nutrientes cuando parasitan a un huésped. Absorben los nutrientes de frente. En cambio, los demás platelmintos, tienen un sistema digestivo también. Tienen un sistema nervioso simple todavía, de forma escaleriforme. Un sistema nervioso escaleriforme. Tienen también un sistema reproductor. La mayoría de ellos son hermafroditas. Algunos son de vida libre. Los que son mayormente de vida libre los podemos encontrar en zonas acuáticas. Vida libre y también desde vida parasitaria. Aquí encontramos, en el caso de los platelmintos, aquí vamos a mencionar 3 puntos importantes. Primero, mencionamos a las planarias. Luego vamos a mencionar también a lo que son las duelas. Uno de ellos, la más conocida, es la fasciola hepática. Y otro también que vamos a mencionar son las tenias.
Muy bien. Aquí, ¿qué hacemos entonces? Referencia principalmente a las clases que vamos a ir viendo. Por ejemplo, las planarias, chicos, pertenecen a los turbelarios. Las tenias pertenecen a los céstodos, mientras que las duelas pertenecen a los tremátodos. Ahí. Entonces, ahí tenemos la clasificación, las características principales del filum de los platelmintos. Muy bien, entonces nos dice, identifica el enunciado incorrecto respecto a los platelmintos. Nos dice, los de vida parasitaria infectan a plantas, vamos a ver ahí, porque normalmente ellos los que van a infectar son huéspedes invertebrados y luego vertebrados. Vamos viendo ahí. ¿Pertenecen al filum platelmintos? De hecho. Los céstodos hacen referencia a las formas tenia. Correcto, hay dos tipos de tenia, tenia saginata y tenia solium. La tenia saginata es la más grande a comparación de la tenia solium. Recuerden que uno pertenece a lo que sería el ganado bovino y otro pertenece a lo que sería el ganado vacuno. Los de vida libre poseen sistema digestivo, correcto. Los de vida libre van a poseer un sistema digestivo. Mientras que los de forma parásita, no, los de forma parásita absorben los nutrientes ya. Las formas tipo planaria hacen referencia a los turbelarios, correcto. Esos son los turbelarios que son conocidos así también, que varios de ustedes lo habrán visto, chicos. Ahí está, que tienen como un par de orejitas que se le llaman las auricularias. Y acá tenemos como dos ojitos. Estos son los ocelos, chicos. Estos son los ocelos que les permite, son órganos receptores. Y eso les permite el desplazamiento. Esto es en el caso de una planaria. Esta es una planaria. Muy bien. Entonces tenemos la letra la A. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando con las preguntas. Las preguntas ahora nos dice, María busca una descripción precisa de la anatomía de los nemátodos, destacando características específicas que los distinguen de otros grupos de organismos, como lo es el cuerpo. Hay diferencias, chicos, entre un anélido, por ejemplo, y un nemátodo. Por ejemplo, el filum nematoda. Ahí está. O también se le conoce como el filum askelmintos. Tiene ese otro nombre. Su cuerpo es cilíndrico. Es cuerpo cilíndrico, o sea, es redondo, pero no anillado, o sea, no segmentado. No es como en el caso de los anelios. Los anelios que sí tienen cuerpos segmentados. Es un cuerpo anillado y también cilíndrico. Poseen dimorfismo sexual. Profe, ¿qué es dimorfismo sexual? Diferencias entre el macho y la hembra. Por acá vamos a ver entonces sexos separados. O sea, son dioicos. Dioicos quiere decir cuando presentan los órganos reproductores separados. Muy bien. También tenemos, eso es en el caso de la mayoría, porque siempre puede haber también excepciones. Muy bien, tenemos entonces esos separados. Ahora, característica importante también que son pseudocelomados. También son triblásticos. Recuerden que a partir de los platelmintos hacia adelante son triblásticos ya todos. Son triblásticos. Y también son parásitos. Ahora, ¿quiénes parasitan? Parasitan a animales y plantas. O sea, son zooparásitos y son fitoparásitos. Eso es lo que se encargan de los nemátodos. Muy bien, entonces ahí tenemos características principales, chicos, de los nemátodos. Y nuestra pregunta nos dice, ¿cuál es la morfología de su cuerpo? La morfología
de su cuerpo. Profe, ¿cómo un nematodo entonces infecta a una planta? Hay una estructura que se llama estilete, que se encuentra en la zona oral. Esa estructura denominada estilete permite adherirse y poder alimentarse en este caso el gusano parásito. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos nuestra pregunta? ¿Qué es lo que lo diferencia? Primero, la A nos dice segmentado y patas articuladas. No, no tiene patas articuladas, ni siquiera tiene patas. Es redondo y simetría radial. No tiene simetría radial, es una simetría bilateral. Alargado y no segmentado. Esa puede ser. Aplanado, no es aplanado, no es un gusano plano. Segmentado con metámeros, no. Quien presenta metámeros son los anélidos. Los metámeros son pequeñas repeticiones estructurales por cada segmento corporal. Entonces nuestra clave sería la letra C. Alargado y no segmentado. Muy bien. Vamos con la pregunta 10 que nos dice: la cucaracha y la mosca son considerados transmisores de enfermedades, mientras que el gusano tornillo y los piojos son considerados transmisores. Muy bien. Hay que ver la diferencia entre transmisor directo y transmisor indirecto. La transmisión directa es cuando el mismo individuo, cuando el mismo ciclo biológico del parásito causa los males. Entonces, ¿qué quiere decir? El parásito causa la enfermedad producto de su ciclo biológico. ¿Quiénes, por ejemplo, profe? Por ejemplo, las larvas, por ejemplo, de polillas. Las larvas de polillas, por ejemplo, tenemos larvas de polillas. Tenemos también lo que sería los piojos, que son parásitos. Tenemos también las garrapatas, etcétera. Esos son los de transmisión directa. Los que son de transmisión indirecta tenemos dos tipos. Indirecta. Muy bien, los que son, chicos, de transmisión indirecta, vamos a tener dos tipos de transmisores. Primero, los que transmiten de forma mecánica. Los que transmiten de forma mecánica son aquellos parásitos o aquellos parásitos que se adhieren a la estructura, a una estructura externa de un, por así decirlo, de un vector. Bueno, no netamente de un vector, a una estructura externa de un transmisor. Bueno, en este caso puede ser de un ser vivo. Por ejemplo, en el caso de las cucarachas. En las cucarachas, los parásitos se adhieren a sus patas. Se van a adherir a sus patas. Entonces, estos van a ser transmisores de enfermedades, pero no propiamente por ellos. No propiamente porque ellos lo transmitan dentro de su organismo, sino que esos parásitos se adhieren a su estructura externa. Y la siguiente, chicos, sería la transmisión directa de forma biológica. La de forma biológica es cuando ya el dicho organismo es un vector. Por ejemplo, parásitos se encuentran dentro del ser vivo. Por ejemplo, los mosquitos. En el caso de los mosquitos. Ahí está.
Entonces tenemos, ahí están los tipos de transmisión que van a suceder en el caso de, por ejemplo, el trabajo de la mosca. Por ejemplo, la mosca y la cucaracha. Entonces nos dice la cucaracha y la mosca son consideradas transmisores de enfermedades, mientras que el gusano, tornillo y los piojos son considerados transmisores. Muy bien, por ejemplo, la cucaracha es indirecto. Igual que la mosca, porque la mosca, por ejemplo, se sitúa en un lugar lleno de enfermedades. Los parásitos se van a adherir a su estructura externa, que en este caso sería sus patas. Se adhieren a sus patas y nos transmite la enfermedad, pero no es que la enfermedad esté dentro de ellos, no es que el parásito esté dentro de ellos, sino que está situado en una zona externa. Entonces sería indirectos, mientras que el gusano, el tornillo y los piojos son considerados transmisores directos. Muy bien. Muy bien. Seguimos con las últimas ya preguntas, chicos, que nos dice: durante el invierno, los gallinazos no encuentran animales muertos que puedan consumir. Estas preguntas ya es la parte de ecología. Por lo cual cazan roedores herbívoros. Durante el verano nuevamente regresan a su consumo habitual de animales recién muertos. Por su comportamiento, el nivel trófico al cual pertenecen en verano e invierno serían... Vamos a ver la cadena trófica, chicos. Recuerden que primero en la cadena trófica, ¿quiénes están? Tenemos a los productores. Tenemos a los productores. ¿Qué son las plantas? Las plantas y también en este caso las algas también. Algunas algas. Tenemos luego los productores, tenemos a los primeros consumidores. Este es en este caso el primer nivel trófico. Tenemos acá el primer nivel trófico, que serían los herbívoros. Luego los herbívoros, ¿quién tenemos? Los carnívoros. Estos serían los primeros carnívoros. Luego, ¿quién tenemos? Tenemos a los segundos carnívoros. Ahí está. Vamos teniendo los segundos carnívoros. O sea, ellos, ¿qué va a pasar? Se van a alimentar. Luego, después de ellos, ¿quiénes tenemos? Tenemos a los carroñeros. Después de los carroñeros, chicos, ¿quién tenemos? A los descomponedores. Acá vamos a tener estos. Aquí, trabajan acá el productor, el herbívoro. Y acá tenemos a los descomponedores. Recuerden que los descomponedores son aquellos que ya se van encargando de ir transformando esa materia muerta en futura energía. Y esa futura energía le va a permitir surgir a los productores. Ahí está. Muy bien. Entonces la alternativa que nos dice nos dice consumir, por lo cual cazan roedores. Van a cazar primero los roedores. Primero van a cazar roedores herbívoros durante el invierno. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ahí todavía no actúan como carroñeros. Nos está diciendo primero cómo actúan en verano, como carroñeros, porque van a cazar animales muertos. Y cuando cazan animales muertos ya nosotros lo mencionamos como carroñeros. Y en invierno nos estaría haciendo referencia ¿a qué? A los niveles tróficos. Este es el primer nivel trófico, que es los productores. Este es el segundo nivel trófico, los herbívoros. El tercer nivel trófico. Y acá tenemos el cuarto nivel trófico. Entonces nos hace referencia que se está consumiendo a roedores. Entonces acá tenemos, vamos a ponerlo aquí, los niveles tróficos para que ustedes puedan ir chequeando. Este es el primer nivel trófico. Tenemos acá el segundo nivel trófico. Tenemos acá el tercer nivel trófico. Y acá tenemos el cuarto nivel trófico. Entonces, ¿qué nivel estaría actuando en invierno? Estaría actuando en el tercer nivel. En el tercer nivel trófico. Y en verano como un carroñero.
Muy bien. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y vamos con la penúltima pregunta. Nos dice, se ha observado que cierta planta desértica produce frutos los cuales al ser consumidos por las aves hacen que éstas defequen las semillas con alta mucosidad. Gracias a esta mucosidad las semillas se adhieren a los cactus espinosos donde extienden sus raíces y se aprovechan del agua y nutrientes. En esta triple relación, ¿qué relación hay entre el ave y el cactus? Hay que rescatar, chicos, lo que son las relaciones interespecíficas. Entonces ponemos acá relaciones interespecíficas. Justo, chicos, en la página yo les había subido un cuadrito entre las características de las relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecíficas, recuerden que se dan entre la misma especie, entre individuos de la misma especie, mientras que las relaciones interespecíficas se van a dar entre organismos de diferentes especies. Entonces, acá ¿qué tenemos? Tenemos que ver y analizar las ayudas mutuas que va a haber. Por ejemplo, ponemos acá más, menos y acá neutralidad. Acá también ponemos más, menos y neutralidad. ¿Por qué hace eso? Porque esta es la manera más fácil, chicos, de que ustedes puedan recordar las características que vamos a tener en el caso de la presencia de un tipo de pregunta así de relaciones interespecíficas. Muy bien. ¿Quiénes son aquellos que va a haber una ayuda mutua? Va a haber una ayuda mutua entre ambos. O sea, ¿qué quiere decir? Que una especie se beneficia y otra especie se beneficia. Ese es el mutualismo. El mutualismo o la simbiosis también, como se conoce. La simbiosis o cooperación también. Hasta ahí vamos bien, chicos. Acá tenemos uno se maleficia y otro se beneficia. Eso es la depredación. Esa es la depredación. Ahí está. Esa es la depredación, chicos. Ahora, ambos van a sufrir lo que serían efectos negativos. Esa es la competencia. En la competencia, chicos, a pesar que uno vaya ganando y el otro no, va a haber una relación de negatividad. ¿Por qué? Porque los recursos se van a ir agotando por la competencia. Entonces ambos al final van a salir perjudicados. Tenemos ahora neutralidad y uno sale beneficioso. Eso se llama comensalismo. Ahora tenemos uno es neutral y el otro se perjudica. Eso es amensalismo. Y luego tenemos, bueno, que no pasa, ni se beneficia ni se maleficia ninguno de los dos. Eso sería el neutralismo. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? La pregunta nos está diciendo que se han observado que ciertas plantas desérticas producen frutos, los cuales al ser consumidos por las aves hacen que éstas defequen las semillas con una alta mucosidad. Gracias a esta mucosidad las semillas se adhieren a los cactus espinosos, donde extienden sus raíces y se aprovechan del agua y nutrientes. En esta triple, entonces nos dice esta triple relación, o sea, entre las aves y las semillas, ¿qué va a haber? ¿Qué relación va a haber entre el ave y el cactus? O sea, gracias a estas plantas, la ave está recibiendo alimento. ¿Y el ave cómo le retribuye? Permitiendo extender las raíces y pueda captar mejor los nutrientes. Entonces está viendo ahí un apoyo mutuo. Al ver un apoyo mutuo significa que hay una relación de que ambos se benefician. Y al ambos beneficiarse estamos hablando de un mutualismo, o sea, una cooperación. Esa es nuestra alternativa. Muy bien, chicos, ahora vamos con la última pregunta del tema de
ecología. Vamos con la última pregunta del tema ecología. Y nos dice, aprovechando la temporada de verano surgen varias campañas de recolección de tapas y botellas de plástico para poder convertirlas en mantas, guantes y zapatos aislantes, que se repartirán en el altiplano antes de que llegue el invierno. ¿Cuál es el criterio de cuidado ambiental que se emplea? Muy bien, nos dicen que se está recolectando tapas y botellas de plástico para poder convertirlas en mantas, guantes y zapatos. O sea, los productos, el producto que teníamos, el producto desechado, está teniendo un proceso de transformación. Entonces está produciendo un nuevo producto a partir de esos productos desechados. Entonces, como está habiendo un proceso de transformación, el producto desechado está teniendo un nuevo uso. O sea, se está transformando ya en algo nuevo, una cosa nueva. ¿Qué es el proceso que se denomina el cambio, el transformación de un objeto que nosotros no lo vamos a tener? Se llama el reciclaje. El proceso de reciclar, nosotros utilizamos un producto desechado. Así cuando vemos que alguien, por ejemplo, pasa pidiendo así productos para reciclar, lo que hacen es esos productos desecharlos, transformarlo en otros productos para tener un nuevo producto al cual se va a utilizar. ¿Cuál es la diferencia con lo que es reutilizar? Reutilizar sería que la botella que tú lo botas, otro lo saque, lo limpie y lo use de nuevo. Eso es reutilizar. O sea, el mismo producto desechado nosotros lo volvemos a tener útil. ¿Qué sería reducir? Reducir es que el producto desechado desaparezca. Ocupe el menor espacio posible en el entorno. Restaurar y recuperar es de lo que es del ambiente que se ha podido perder, o sea, del producto que se ha perdido, poder regresarlo como estaba antes. Por ejemplo, imaginen un ecosistema que si se ha perdido, por ejemplo, o sea, ha habido deforestación, ha habido caza demasiado lo que es los animales, ha habido una caza ilegal grande de animales, han disminuido su número de especies. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la restauración? La restauración es volver a recuperar lo que se ha perdido, igual que como dice acá, la alternativa a recuperar. Entonces, chicos, ahí estamos viendo puntos distintos de lo que sería la parte de contaminación. ¿Cuál sería nuestra alternativa? Que es el criterio de cuidado ambiental, lo que es el reciclaje. Es lo que permite renovar el producto desechado y transformarlo en uno nuevo. Muy bien, chicos, hasta aquí nosotros estamos terminando nuestro miscelánea con preguntas DECO mezclados de todos los temas. Hemos abarcado lo que es ecología, hemos abarcado lo que es evolución, hemos abarcado lo que sería también el tema de genética, también biomoléculas orgánicas, también hemos abarcado citología, dogma central de la biología molecular y características de los seres vivos, así como también parte del reino animal. Siempre, chicos, recuerden que este es como decir un repaso así a los flash. Es un repasito a los flash, pero no quiere decir que 100% sean los temas fijos, pero son los temas más recurrentes. Recuerden, reino planta también es un tema que ha sido recurrente en lo que es biología, pero no significa que los otros temas no lo hayan repasado. Repasen los temas, denle mayor énfasis a los temas más recurrentes y también denle un repaso general a los temas que han sido menos recurrentes, porque pueden caer también de sorpresa. En el caso de anatomía, mayormente siempre viene sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio y también sistema muscular. Incluso está viniendo ahora sistema renal. Entonces, a estudiar con mucha fuerza. Son 10 preguntas de biología, son 200 puntos tanto para el área A del sábado y como para el área A con medicina del día domingo. Y lo más probable es que les vuelvan a tomar dos tipos de exámenes, tipo 1
y tipo 2. Recuerden, chicos, cualquier duda que ustedes tengan, siempre déjenlo en la caja de comentarios. Acá su profe de biología, Fritz, siempre va a estar atento a cualquier duda que ustedes puedan tener, y también algunas dudas que ustedes puedan tener en los demás cursos de química y lo que sea física. También no duden en hacer las preguntas también. Al igual que también ya estamos implementando los cursos de letras que les pueden ayudar en algunos puntos para su examen de admisión. Nos estaríamos viendo, chicos, en una siguiente oportunidad a darle con fuerza el día de mañana y el día domingo a destrozar el examen de admisión. Y recuerden siempre un punto importante: vayan ustedes tranquilos, vayan tranquilos con todo lo que han ido repasando, con todo el conocimiento que tienen, y siempre ir seguros. Siempre vayan seguros de lo que ustedes han aprendido durante toda su etapa preuniversitaria, y van a lograr esa vacante, porque esa es la idea. Ustedes han demostrado esforzarse durante todo este tiempo y han podido lograr su primera meta, que sería ser universitarios. Muy bien, chicos, nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho y éxitos este fin de semana.